Bienvenidos a la clase de comunicación. El tema es el verbo pretérito imperfecto del indicativo. El verbo es la parte principal de la oración gramatical y denota la acción que realiza el sujeto o sustantivo. El verbo funciona también como núcleo del predicado. Veamos algunas características del verbo. El verbo se conjuga con los pronombres personales y el sustantivo. El verbo se conjuga en los tiempos pasado, presente y futuro. Los verbos terminan en ar, er, ir, a los que llamamos conjugaciones. Ar es la primera conjugación, er es la segunda, ir es la tercera. En la primera conjugación se encuentran los verbos que terminan en ar. En la segunda conjugación, los verbos que terminan en er. Y en la tercera conjugación, los verbos que terminan en ir. ¿Qué significa el verbo pretérito imperfecto del indicativo? Pretérito quiere decir que el verbo está en tiempo pasado. Imperfecto nos indica que, a pesar que la acción está en el tiempo pasado, todavía no se ha acabado, es decir, sigue en proceso. Indicativo quiere decir que las acciones o verbos son reales u objetivas. El verbo pretérito imperfecto del indicativo expresa una acción pasada, no acabada, indefinida en su duración o en su proceso. ¿Y cómo se forma el verbo pretérito imperfecto del indicativo? Veamos cómo formamos. Si tenemos a un verbo que termina en ar, para formar el pretérito imperfecto del indicativo, aplicamos las terminaciones o sufijos aba, abas, aban, ábamos, de acuerdo a la persona que realiza la acción y si es singular o plural. Y los verbos que terminan en er y en ir se aplican la misma terminación o sufijo, es decir, se cambia er o ir por ia, ian, íamos, de acuerdo a la persona que lo realiza y si es en singular o en plural. Veamos un resumen del tema del verbo por medio de un mapa conceptual. Los verbos expresan acción, estado o proceso. Los verbos funcionan como núcleo del predicado. Los verbos presentan variaciones morfológicas, como número, es decir, singular o plural, persona, existen 3 personas, la primera, la segunda y la tercera, el modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, y el tiempo, que se define en presente, pasado o pretérito y el futuro. Vayamos a la página 103. Creamos oraciones con los siguientes verbos. Notamos que todos estos verbos están en pretérito imperfecto del indicativo. Escribe una carta a un amigo que se encuentra en otra ciudad. Utiliza verbos en pretérito imperfecto del indicativo. Transforma las formas verbales al pretérito imperfecto del indicativo.
Los verbos que terminan en ar, aplico las siguientes terminaciones de acuerdo a la persona y al número. Y los verbos que terminan en er y en ir tienen las mismas terminaciones. Entonces subrayo está, que termina en estar, y construyo la forma verbal en pretérito imperfecto del indicativo. Ahora los verbos que terminan en er y en ir. Hago termina en hacer. Bebe termina en beber. Completa el cuadro con verbos terminados en ar, er, ir. Resaltamos la raíz y para formar el pretérito imperfecto aplicamos la terminación respectiva y formamos el pretérito imperfecto de los que terminan en ar y ahora de los que terminan en er y en ir, que tienen la misma terminación. Ahora formamos un texto con los verbos tratados. Busca los recortables que corresponden a esta página. Los recortables se encuentran en la página 203. Los pegamos en este punto y ahora creamos oraciones usando un verbo en pretérito imperfecto del indicativo. Completa las frases con el verbo en pretérito imperfecto del indicativo. Resaltamos los verbos cuya terminación es ar. Aplicamos la terminación correcta de acuerdo a la persona y al número. Ahora los verbos que terminan en er y en ir. Contesta estas preguntas empleando verbos que se encuentren en pretérito imperfecto del indicativo. Subrayamos el verbo para ayudarnos a responder. Observa la imagen y descríbela utilizando verbos en pretérito imperfecto del indicativo. Subraya las formas verbales en pretérito imperfecto del indicativo. Hay otros verbos que no cumplen la regla requerida, es decir, no están en el tiempo pretérito imperfecto del indicativo. Escribe los siguientes verbos en pretérito imperfecto del indicativo. Primero los que terminan en ar, luego los que terminan en er y en ir. Creamos una oración con cada uno de ellos.
Coloca en el texto los siguientes verbos en pretérito imperfecto del indicativo. Subrayamos los verbos que terminan en ar y luego los que terminan en er o ir. Coloca los siguientes verbos en pretérito imperfecto del indicativo en el siguiente texto. Subrayamos los que terminan en ar. Ahora los que terminan en er o ir. Reescribe las oraciones empleando el verbo en pretérito imperfecto del indicativo. Resaltamos el verbo y lo transformamos a pretérito imperfecto del indicativo. Hemos finalizado. Trabaja el cuaderno de actividades, páginas 103, 104 y 105. Bye bye.